Shalom Javerín, esta semana nos corresponde estudiar, entre otras cosas, la Torá va a describir lo que se conoce dentro del judaísmo como Shalosh Esre Midot, 13 atributos de misericordia. Aparecen estos 13 atributos de misericordia y me gustaría referirme a mí al tercer atributo, que es el término general que se aplica a un ser divino y que se utiliza tanto en el judaísmo como en las otras religiones, incluidas las paganas, que sería el atributo de Él. En el texto de Shemot leemos: Vaya ahora al Panav, pasó delante de él y proclamó: Adonai, Adonai, Él, Rahum Behanun. Yo me voy a referir entonces a este atributo, Él, y obviamente lo que salta a primera vista es que no vemos una conexión entre esta referencia a Dios y la cualidad de la compasión o la bondad. En la Gemara, en Masejet Rosh Hashanah, en la página 17, Amud Bet, junto al comentario de Tosafot, aparece una larga anotación que aborda este tema, entre otros temas que trata también allí la Gemara. Y para referirse al atributo de Kel o Él, la Gemara lo relaciona con la fuerza. ¿Por qué? La Gemara va a citar un pasaje para comprobar esto, y dice así la Gemara: pues con mano poderosa prepara el alimento para todas sus criaturas, como está escrito. Los cachorros rugen por presa y para pedir su alimento de él. Esto está en el Salmo 104, versículo 21. Este salmo se conoce también como Barji Nafshi, donde va a hablar de toda la creación del Eterno, su poder, su sabiduría, cuán profundo, ¿cierto? Cuán profundos son sus pensamientos. Esta explicación, sin embargo, parece difícil de entender. Pareciera que Tosafot establecen aquí dos conceptos. En primer lugar, identifican el término Él como una referencia entonces a la fuerza y al poder. Esto evidentemente nos lleva a hacernos la pregunta de por qué esta cualidad figura entre los 13 atributos de misericordia. Eso es lo primero. En segundo lugar, los Tosafot afirman que esta cualidad se manifiesta más claramente a través de su provisión de alimento a las criaturas. Es decir, Hashem muestra esta cualidad, ¿verdad?, alimentando a los seres vivos. Y el ejemplo que trae allí la Gemara son estos cachorros que rugen en busca de presa y para pedir alimento, para pedir su ración para su vida, lo buscan de parte del Eterno, o de Él en este caso. ¿Por qué precisamente entonces este fenómeno ejemplifica el poder y la fuerza única del Eterno? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿por qué no más bien, por ejemplo, que el Eterno pueda partir grandes piedras o pueda derribar una montaña o ponerla a la inversa? ¿Por qué la provisión de alimentos es el ejemplo para esto? Sabemos que verdaderamente es un milagro digno de admiración que Hashem nos provea alimentos. También lo decimos, ¿verdad?, cuando dice la Escritura: Poteach et yadeja umasvia lechol chai ratzon, que el Eterno abre su mano y satisface el deseo de todo ser vivo de acuerdo a su voluntad. Pero esto, evidentemente, ¿cómo demuestra la fuerza del Eterno? Respecto de las observaciones que Tosafot hacen, evidentemente se basan en el significado literal del nombre Él,
Nosotros leemos en Parashá Beshalach, en Kiryat Yansuf, en la partición del mar, que dice, Mika moja Baelim Adonai. Así dice el pasuk. ¿Quién es como tú entre los Elim, oh Señor? Y uno de los grandes comentaristas de la Torá, Rashi, nos dice Baelim Bajasakim. Es decir, cuando se habla de los Elim, que se traduce como dioses, se refiere a los fuertes, como, por ejemplo, Bet Eli Haaretz Lakaj, Eyaluti Lesrati Husha. Aquí hay dos textos que se van a citar en referencia al concepto. El primero es el texto que describe cómo Nabucodonosor aparece, ¿no es cierto?, allí como uno poderoso que va conquistando la tierra, también lo describe el profeta Habacuc, y toma entonces a los poderosos de la tierra. Esto está en Yehezkel, capítulo 17, versículo 13, y el otro pasaje que citará Rashi es el Salmo, ¿verdad?, el Salmo 22, versículo 20, donde el salmista clama y le dice al Eterno y mi poderoso, apresúrate a socorrerme. En este caso, el término él no se refiere necesariamente a un ser divino en el caso de Nabucodonosor. Después de todo, en el primer ejemplo de Rashi, ¿no es cierto?, el término, por ejemplo, el Haaretz, se refiere a seres humanos fuertes y no necesariamente al Eterno. Del mismo modo, el Ramban, Nachmani, Moshe ben Nachman, escribe en su comentario a este pasuk que Elín significa Tokef Bejosek, es decir, significa fuerza y fortaleza. De esta palabra, ¿verdad?, y de esta raíz se desprende este término el, que aparece, que es el tercero que aparece dentro de la mención de los atributos de misericordia. Y este término, ¿verdad?, está mencionado allí y forma parte de lo que conocemos como Shirat Hayam, el cántico que entonaron los Bené Israel en respuesta a la división del mar, cuando presenciaron la manifestación del poder sin igual del Eterno. Así exclamaron, Mika moja Baelim Adonai, ¿quién es como tú entre los poderosos, oh Eterno? Es decir, entre todas las demás fuerzas de la tierra a las que las naciones del mundo relacionan como seres poderosos, como Elim, sabemos nosotros que los paganos idolatraban a todas las fuerzas naturales, incluyendo la lluvia, el viento, y todos estos eran denominados El o Elim, ¿no? Se les atribuía una característica divina de fuerza, de poder. Y según esta creencia, todas las fuerzas naturales son seres poderosos. Pero ¿quién de ellos, dirá el cántico del mar, se parece al Dios único y verdadero? Uno de los nombres de Dios es Él. ¿Por qué? De ahí viene la palabra Elohim, ¿no? Porque básicamente, y Elohim, evidentemente es un plural majestético, es un concepto que va a aglutinar un concepto y no una multiplicidad de cosas. Y en este caso, ¿verdad?, la palabra Elohim o Él se le denomina al Eterno porque reúne todas las fuerzas. Es el Elokei a Elohim.
el ser poderoso que ejerce control sobre todos los demás seres poderosos. Uno de sus atributos, por tanto, es la fuerza. Pero concretamente, desde esta perspectiva, parece difícil entender por qué Él se clasifica como atributo de misericordia. Este nombre no parece denotar ni misericordia ni justicia. La fuerza es una cualidad neutra, a través de la cual Dios puede tener compasión de los israelitas atrapados en el mar o castigar a los jinetes egipcios que los perseguían. El atributo de misericordia o de justicia se deriva del atributo de la fuerza de Dios para alcanzar su objetivo. Así, la cualidad de Él puede servir a los propósitos tanto de la justicia como de la misericordia. Nuestros sabios instituyeron una verajá incluso especial que uno recita al presenciar ciertos fenómenos naturales que le recuerdan el poder de Dios al hombre. En la verajá decimos Baruch Shekoho Ugeburato Maleolam. Bendito es aquel cuya fuerza y poder llenan el mundo. Imagino yo que si cada uno de nosotros hubiera estado en ese momento ahí, ¿no es cierto?, en el Yan Suf, o en el lugar donde el Eterno hizo llover sal y azufre sobre Sodoma y Gomorra, o Sedom Beamorá, habría recitado esta verajá. El despliegue de poder del atributo de justicia del Eterno no es menos impresionante que los crujidos de los truenos, ¿no? Como los truenos suenan y los rayos sobre los que recitamos la verajá de Shekoho Ugeburato Maleolam, que su fuerza y su poder llenan el mundo. Y esto viene a reforzar aún más nuestra pregunta de por qué se incluye la fuerza entre los 13 atributos divinos de misericordia. Encontramos en la Torá una referencia explícita a Koach, a fuerza, en el contexto de los atributos de misericordia de Dios. Luego del pecado de los merajlín, de los espías, Moshe trata de invocar los 13 atributos en nombre de Israel e introduce en su súplica diciendo Veatá Igdal Na Koach Hashem. Esto se encuentra en Bamidbar capítulo 14, versículo 17. Moshe le dice al Eterno: y ahora que aumente la fuerza del Señor. Obviamente, aquí nosotros estamos centrando nuestra atención en el término Koach para alcanzar el objetivo de los 13 atributos de misericordia, a saber, en este caso, el perdón, como concluye Moshe en nuestra parashá: perdonarás nuestra iniquidad y nuestro pecado. Esto está en el capítulo 34, versículo 9. Para esto se requiere, para el perdón, se requiere un despliegue de fuerza, un aumento de fuerza. Así pues, no tenemos motivos para buscar una interpretación diferente del atributo Él, porque este atributo de fuerza, de Koach, pertenece indudablemente al sistema de la misericordia divina. Nos corresponde, pues, intentar comprender qué lugar ocupa la fuerza en el contexto de la bondad y de la compasión del Eterno. Me gustaría proponer 3 niveles de explicación, uno que va a ir acompañando al otro. No se trata de 3 respuestas separadas a nuestra pregunta, sino que cada una representa un aspecto más profundo de la respuesta básica. Y trataremos de comprender el atributo de la fuerza divina también en 3 etapas distintas.
Vamos entonces a partir con explicando lo siguiente. La misericordia requiere fortaleza, requiere fuerza. El concepto mismo de la fuerza en relación con el Eterno es algo para nosotros desconcertante. En el contexto humano, la fuerza se relaciona con un desafío, con algo difícil de llevar a cabo. Algo que requiere esfuerzo considerable que supera el nivel normal de esfuerzo. Pero con respecto al Creador, el Adon Olam, el Señor del mundo, todo desafío es igualmente sencillo para Él, ya que su palabra basta para cumplir su voluntad. Como decimos en las Berajot, Baruch Sheamar Behaya Haolam. Bendito el que habló, declaró, y el mundo vino a la existencia. El significado habitual de fuerza, aplicado al Eterno, es en referencia a la percepción de los que observan. Es decir, su fuerza se describe como tal solo desde la perspectiva de cómo aparece al hombre. La fuerza divina se puede manifestar a través de fenómenos que nos parecen inusuales, impresionantes, asombrosos. No recitamos la bendición Shekoho Geburató Malé Olam sobre fenómenos comunes como por ejemplo lluvias normales y vientos ordinarios, porque desde nuestra perspectiva la fuerza de Dios no se manifiesta a través de ellos. Pero cuando presenciamos relámpagos y tormentas inusuales, la manifestación de la fuerza divina irrumpe de pronto en nuestra conciencia. El pensamiento judío, el pensamiento de Israel subraya que esto no implica un mayor esfuerzo por parte del Eterno, es decir, no se refiere a que el Eterno tenga que hacer más esfuerzo por hacer soplar el viento normal que por provocar un tornado, sino que esto se refiere precisamente a nuestra impresión de la fuerza de Dios, que requiere recitar una verajá. Con respecto al atributo divino de Él, por el contrario, creo que se trata del atributo en sí. Aquí no estamos, o más bien dicho, aquí no podemos estar refiriéndonos a nuestra impresión. Por el contrario, en el contexto de los atributos que se le revelan a Moshe, la concesión del perdón por parte de Dios no supondrá ningún despliegue impresionante. Es decir, la nación seguirá existiendo tal como existía el día anterior al pecado, sin ningún cambio en la rutina o incluso tal vez en la conciencia. Moshe pide al Eterno que aumente su fuerza. ¿Por qué? Porque el perdón, a diferencia de los terremotos, de los huracanes, del fuego, requiere verdaderamente fuerza en un sentido único del término. El din, que vendría a ser la aplicación a una justicia estricta en respuesta al pecado, no requiere fuerza. La propia ocurrencia del pecado, es decir, que una persona peque, somete al pecador a la muerte. El pecado entonces es la desviación de la voluntad divina, y ese solo hecho priva entonces al pecador de la base misma de su existencia. Como se puede deducir en el contexto cuando se estudia el atributo de Abayá.
El pecado irrumpe y pone fin a la conexión entre la existencia natural y el otorgamiento de la vida por parte del Eterno. Poner fin a la existencia del pecado no requiere ninguna acción por parte del Eterno, más bien exige inacción. Y por lo tanto, debería ocurrir como una consecuencia natural. En el contexto de los 13 atributos de misericordia, no significa suspender el castigo, sino más bien suspender la aniquilación. En los dos casos, el del becerro de oro y el de los merraglín, el de los exploradores, el riesgo que Moshe trata de evitar es precisamente la destrucción de la nación, no un castigo, ni siquiera la muerte, sino la respuesta divina de los destruiré en un instante, es decir, el cese de la existencia. De hecho, después de que el Eterno declare a Moshe, he perdonado como dijiste ahí en Bamidbar capítulo 14, proclama inmediatamente el castigo que impondrá al pueblo, y sabemos cuál es el castigo, ¿verdad? En el caso de los merraglín, que va a ser una generación entera no podrá entrar a la tierra, sino que van a morir en el desierto y no podrán entrar en Eretz Israel. Moshe entonces invocó los 13 atributos para evitar la aniquilación, ya que como estamos explicando, la aniquilación no significa fuerza, sino que es una consecuencia natural. El hombre peca y luego tendría que morir naturalmente. Según la lógica de la creación, ¿no? De la existencia que sustenta puramente la voluntad del Eterno. El pecador no existiría. ¿Por qué? Porque el pecado se opone a la voluntad del Eterno. De manera que al transgredir la voluntad del Creador, entonces automáticamente la persona tendría que dejar de existir en conformidad a la voluntad del Creador. Podría parecer entonces que la muerte o la aniquilación es una respuesta más extrema que un castigo más leve, pero desde la perspectiva de la fuerza es mucho más fácil de aplicar. ¿Por qué? Porque el castigo, es decir, la existencia continuada del pecador con un castigo, requiere fuerza. Es decir, la persona peca y deberá morir, pero que el Eterno en su misericordia, uno peque, nosotros pequemos día a día, en cada momento, en cada situación, por determinada situación en nuestra vida, por algún mal deseo, por alguna situación que nos llevó a ese punto, el Eterno permite con su gran fuerza que nosotros sigamos existiendo, porque el Eterno en este caso debe intervenir para interrumpir el orden natural de las cosas. El orden natural de las cosas es que el hombre no podría existir en el mundo porque se opone permanentemente a la voluntad del Eterno. En la Gemara, en Masejet Berajot, hablando de la muerte, ¿no? En la página 33, Amud Aleph, se dice allí que no es la serpiente la que mata, sino el pecado es el que mata al hombre. Por el pecado entra la muerte al mundo, y como todos pecan, entonces se va pasando esta muerte, ¿no es cierto?, al mundo. Ahora, por el contrario, mantener a la persona con su pecado, es decir, mantenerlo vivo con su pecado, requiere una intervención especial que va en contra de una lógica directa. Y esto es lo que significa fuerza en relación con el Eterno. Es decir, el ejercicio de la fuerza para oponerse y anular el proceso natural que el Eterno mismo estableció al crear el mundo.
En la oración de la Amidá incluye una verajá que nuestros sabios llaman Geburot. ¿Y qué ejemplos de Geburá de Dios se dan en esta verajá? La verajá mencionará el crecimiento de la vegetación, tal vez, o el ciclo diario de la salida y la puesta del sol. Cuando nosotros estudiamos esta verajá, la verajá revela que todos los fenómenos que se enumeran comparten una propiedad a saber. Y esta tiene que ver con la inversión de un proceso que ya se ha apoderado de una persona. En el primer caso se habla de Hashem, que Hashem es Somech Noflim, que el Todopoderoso sostiene a los caídos. Cuando una persona cae, en lo natural es evidente que es tomada por la fuerza de la gravedad. En la perspectiva de nuestros sabios, algo que cae, ¿no es cierto? Algo que cae está hasta cierto punto ya en el suelo, y la Guemará en Masejet Baba Kama va a traer un ejemplo y va a hablar de un artículo que se ha caído de un tejado como una vasija rota. Una persona, pero aquí en este caso, ¿no es cierto?, lo que nos dice la verajá, que el Todopoderoso, en su inmenso poder, si nosotros caemos en el pecado, si caemos en una situación difícil, Él invierte el proceso y Él sostiene al caído. Otro ejemplo que trae, que podemos ver ahí dentro de las verajot, es una persona que cae enferma y la muerte se ha apoderado de su cuerpo, ¿cierto? Y entonces el Eterno interviene para detener el proceso natural, porque Él es Rofé Jolim, Él es el sanador de los que están enfermos. Una persona puede ser tomada prisionera sin posibilidad alguna de escapar, pero de repente queda libre. ¿Por qué? Porque el Eterno es Matir Asurim, es el que libera a los prisioneros. Y el proceso natural entonces fluye en una dirección. Las cosas están puestas así porque el Eterno las puso así y fluyen en esa dirección, y este atributo, Él, el poder del Eterno, su fuerza, entonces lo supera y lo hace ir en la dirección contraria. También vemos en este atributo que el Eterno es Mehaye Metim. Él puede dar vida a los muertos, Él puede resucitar a los muertos, y fue seleccionado, ¿no?, para introducir y concluir esta verajá. Una persona que ha perecido, ¿desde dónde lo podemos volver a la vida? Cuando alguien lamentablemente muere, nosotros, humanamente hablando, no tenemos ninguna expectativa de que esa persona en lo natural pueda volver a vivir. Es decir, desde lo natural para nosotros la muerte es algo definitivo. No hay posibilidad de revertir esa condición. Y la vida, como tal en lo natural, conduce a la muerte. Mientras que la muerte en lo natural no es una base para la vida. Pero Akadosh Baruj Hu, pero el Santo Bendito, con su infinita fuerza, supera ese proceso y Él puede resucitar a los muertos. Y este es el significado del poder y de la fuerza del Eterno. Es decir, Él domina la creación y suspende sus reglas a voluntad. Y esto se aplica también en el ámbito del pecado y del perdón. El pecado es muerte,
esta es la ley natural establecida. Una persona que transgrede se asemeja a una terefá, así dicen nuestros sabios, ¿no? Es decir, es una persona herida de muerte. Aquí en la halajá trata como un gabra ketila, es decir, un cadáver andante, una persona que carece del fundamento de la existencia, se considera muerta aunque todavía consiga respirar. El perdón, es decir, la existencia continuada después y a pesar del pecado, implica la suspensión de esa ley. El Eterno, entonces, debe dominar su mundo y suspender sus leyes, las leyes que él mismo había impuesto para poder perdonar. Así el poder del Eterno se manifiesta específicamente a través del perdón y no a través de la muerte. En resumen, el perdón significa que Dios se sobrepone al pecado y a la condición actual del individuo para seguir sosteniéndolo y permitirle existir. Otro punto. El perdón también requiere fuerza para vencer no solo al mundo, a lo natural, a lo establecido por el Eterno, sino a Dios mismo. La ley que hemos estado describiendo, por la cual el pecado equivale a la muerte, no solo se aplica al mundo natural como la gravedad. Incluso si afirmamos, como hace Maimónides, en contra de la ciencia y la filosofía modernas aceptadas, que las leyes naturales reflejan la sabiduría divina, no existe sin embargo ningún impedimento lógico para su suspensión. Es decir, la voluntad del Eterno, por ejemplo, en el caso de Shirat Hayam, que es el caso que citan ahí en la Gemara, Masejet Rosh Hashanah, página 17, en el caso de que el Eterno haya querido que las aguas del mar de juncos se erigieran, se levantaran como un muro, no contradice a la divinidad del Eterno, aunque constituya una desviación temporal de la eterna sabiduría divina. Es decir, el mundo tiene que volver a su cauce natural porque así es como naturalmente el Eterno lo creó y lo hizo. Por lo tanto, si nosotros le pedimos al Eterno que pudiera derrotar a un enemigo determinado y Él responde y destruye a nuestros enemigos, una nación, qué sé yo, como como las naciones que se han levantado, ¿verdad?, con respecto a Israel, no tenemos razón para decir que esto requirió un grado especial de fuerza por parte del Eterno. ¿Por qué? Porque aquel que le dijo al agua que se mantuviera, puede decirle al agua el que le dijo al agua que se mantuviera en una corriente, en una dirección, ¿verdad? También puede decirle al agua que se forme como un muro. Aquel que le dijo al aceite que ardiera, puede también decirle al agua que arda. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el pecado. No se puede decir con la misma ligereza que aquel que dijo que exista el bien puede decir que exista el mal. La negación del mal no es simplemente una decisión voluntaria del Eterno que Él puede decidir revocar. Es una ley que refleja la bondad divina. Porque cuando nosotros pedimos perdón, pedimos que el bien sostenga al mal.
Es decir, que el bien sostenga al mal. Pedimos perdón del mal hecho, de lo que ya hemos hecho mal. Y por ese mal que hemos hecho deberíamos ser aniquilados o exterminados, pero el Eterno nos ha dado esto, ¿no es cierto?, con su gran fuerza y poder. Y cuando pedimos perdón, entonces pedimos que el bien sostenga al mal. Y esto requiere, por así decirlo, un cambio en la esencia del Eterno, obviamente sin que el Eterno deje de ser el bien absoluto. Odul Adonai Ki Tov, decimos, agradezcan al Eterno porque Él es bueno, su voluntad es buena. Y existir significa estar unidos al bien. Pero para sostener a una persona que peca, el Eterno debe vencer los principios del bien, es decir, actuar contra sí mismo, por así decirlo. La compasión, en este caso, actúa, ¿no es cierto?, contra la bondad, lo que es intrínsecamente paradójico, ya que la bondad somete, ¿verdad?, se somete a la bondad, ¿no? Sobre esta base, me gustaría llegar a una conclusión práctica y relevante para la intención y la conciencia requerida durante la tefilá. Cuando una persona le pide compasión con el nombre divino Él, con este atributo, invocando el atributo de la fuerza, debe de ser consciente de la magnitud de la fuerza requerida. Es decir, el suplicante, aquella persona que pide que el Eterno domine el juicio, no pide simplemente que se aplique un atributo determinado, sino que se suspenda este atributo. Para poder tener misericordia, Dios debe restringir sus propios atributos. Nuestros sabios en Masejet Berajot, en la página 7, Amud Aleph, cuentan un relato, una baraita, de Rabbi Ishmael ben Elishe, que era Cohen Gadol y que en un momento él entró al lugar más santo a hacer el servicio del Ketoret y estuvo ahí, tuvo una revelación divina. Y dentro de esta oración, dentro de esta revelación, el Eterno le dice que le pida algo, ¿no?, al Eterno. Él le dice, pídeme algo, hijo mío, ¿no? Y él le dice, She igveshu rajameja et kasja. Le pide al Eterno que tu compasión subyugue tu ira. El término kivush, someter o literalmente capturar, está tomado del ámbito de la guerra, y los sabios aluden aquí a una especie de batalla interna librada en los diversos atributos del Todopoderoso. Él, el atributo que nosotros estamos tomando, ¿no es cierto?, Él los aniquilaría en un instante, al que los sabios se refieren aquí como ira, que es el atributo original. Y este atributo evidentemente precede a la compasión, porque es Él, y luego viene Rahum, y luego viene Hanum. Y por lo tanto la compasión debe entonces capturar la ira como un forastero que viene a capturar una ciudad. Es decir, nos podríamos ahogar bajo el peso de nuestros pecados y no pedimos que alguien nos saque del agua, ¿no es cierto?, sino que el agua misma nos viene, nos envía afuera. Pedimos a Dios, que es bueno, que nos eleve, ¿no?,
como el peso añadido de nuestros pecados sobre las olas de la bondad, ¿no? O sea, en un sentido un poquito más poético tal vez. Y es el propio bien el que nos ahoga y pedimos que ahora el bien nos salve. La fuerza, por lo tanto, expresa la suspensión de los propios atributos del Eterno. Entonces, al presentar esta petición, hay que tener presente su carácter temporal. Si pidiera continuar existiendo en mi condición actual para siempre, esto sería imposible. Pero si me dirijo a la bondad del Eterno y le digo, acéptame tal como soy ahora, en mi estado actual, sin juicio, sin discernimiento, tal petición no puede tener ningún sentido. No es una petición de compasión, sino de indeficiencia. Cuando hablamos del atributo Ere Hapaim, por ejemplo, que Él es paciente, podemos ver la clara distinción entre la compasión y la indiferencia. Y esto es intrínsecamente contradictorio, pedir a la bondad que ignore al pecado y la condición del pecador, ¿no es cierto? No es posible que exista el atributo divino en tal caso. Podemos pedir, ¿verdad?, que el Eterno aplique estos atributos de misericordia y que nos permitan existir temporalmente hasta que nos arrepintamos. Y esto constituye un componente importante del atributo de la fortaleza. Y es que nos demos cuenta de su naturaleza intrínsecamente temporal. La condición permanente de Dios, que no requiere fuerza, es la de la bondad, que sostiene a la gracia. El uso de la fuerza significa entonces un esfuerzo especial y por lo tanto es necesariamente limitado en el tiempo hasta el punto en que el Eterno ya no debe emplear esta fuerza y vuelve a su posición de descanso. No es que el Eterno necesite descansar, Hashem no lo quiera, pero la propia imagen de la fuerza nos recuerda que esta petición pide algo que está fuera de lo común, una lucha interna y por lo tanto una promesa para el fin de esta lucha debe acompañar a la petición. No recurriremos a la existencia de este atributo para que nos sostenga. Es decir, no vamos a recurrir a la existencia de Dios para que nos sostenga, sino precisamente a su fuerza. Pedimos que actúe para sostenernos, aunque este atributo se oponga al bien absoluto. Todo lo que hemos compartido hasta ahora explica por qué la fuerza es necesaria para que Dios tenga misericordia y perdone. Porque la fuerza es un componente crítico de la compasión divina. Pero el atributo como tal ocupa un lugar independiente en la lista de los atributos de la misericordia del Eterno, lo que parece indicar que la fuerza en sí misma es un atributo de misericordia y no meramente un medio necesario para facilitar la misericordia. Lo que vamos a hacer ahora es intentar comprender por qué este atributo se incluye entre los atributos de la misericordia. Entonces, ya hemos intentado entender juntos el concepto de fuerza en relación con Dios. Tratamos también de identificar un punto de dificultad que requiere el uso de la fuerza
dado que Dios nunca puede encontrar algo difícil, el concepto sigue siendo algo metafórico. Para Dios, fuerza significa creatividad. La fuerza no es necesaria para mantener algo en su estado natural. El reposo es el estado de ausencia de fuerza aplicada. Para conseguir algo nuevo que no existe en el estado actual, hay que emplear la fuerza. Y el eterno es la perfección absoluta. Ya dijimos ya que todo lo que se creó a través de su palabra, nada más que eso. Y su existencia incorpora todo lo que existe. No se requiere fuerza para existir como perfección absoluta. Por lo tanto, el eterno, por ejemplo, en el caso de el Dios aristotélico, que es inherentemente perfecto y no tiene ningún propósito fuera de sí mismo, se encuentra en un estado perpetuo de reposo absoluto. Pero la decisión divina de crear un mundo fuera de sí mismo, es decir, de alcanzar un objetivo fuera de su perfección, requiere el uso de la fuerza. No planteamos aquí la cuestión de por qué la perfección absoluta buscaría alcanzar un objetivo fuera de sí mismo, un objetivo que en nada contribuye a su perfección. Sabemos que esto es lo que él quería. Y el concepto que se maneja dentro del judaísmo, esto lo trae el Rambam, lo trae el Rav Saadia Gaon, antes que el Rambam en su obra Emunot Vedeot, el concepto de la creación ex nihilo, es decir, la adición de algo a partir de nada, o sea, crear de la nada, que existiera o que existiera previamente, significa fuerza divina. Eso significa fuerza divina. Del mismo modo que permite que la situación actual continúe, no requiere fuerza. Del mismo modo, actualizar el potencial no requiere fuerza. En términos del eterno, fuerza, ¿no? Pero para crear algo a partir de la nada, para crear un mundo que no tenía existencia alguna en lo que le precedía, es decir, en el eterno mismo, se necesita fuerza divina. En los escritos de los Rishonim, especialmente en la Kedah Ishaq del Rab Ishaq Aramá, pero también hasta cierto punto en el Moreh Nebuchim del Rambam, en la Guía de los Perplejos del Rambam, la idea de Sahar Beonesh, la idea de recompensa y castigo, que viene a ser el sistema de justicia divino, está integrado en la naturaleza del mundo. Es decir, la recompensa y el castigo están arraigados en la misma naturaleza. Muchos dichos se han dicho con respecto a esto, ¿no? Dime lo que siembras y dime lo que cosecharás. Sabré lo que has de cosechar. Eso es muy y otros tantos más, ¿no?, con respecto a esto. El Kedah Ishaq distingue entre dos tipos diferentes de naturaleza. Una naturaleza ciega, que serían las conocidas leyes de la física, y una naturaleza inteligente, que serían, ¿no es cierto?, las leyes del Sahar Beonesh, de la recompensa y el castigo. En el primer sistema, el fuego quema tanto la carne de los justos como la de los malvados. Mientras que, según el segundo sistema, el fuego consume a los malvados, pero nunca toca a los justos. Según este punto de vista, la recompensa para los justos y el castigo para los malvados no proceden de Dios ex nihilo, más bien surgen del orden natural, algo de algo,
como el fuego surge de la cerilla, del mismo modo que el fuego que se produce a partir de una cerilla no es motivo de asombro, tampoco deberíamos reaccionar con sorpresa al ver la muerte para los malvados y la vida para los justos. Por lo tanto, si fuéramos verdaderamente justos, nuestras vidas evolucionarían a partir de las fuerzas latentes en el mundo, las leyes fijas de la naturaleza, viviríamos sobre la base de nuestros propios esfuerzos. Pero si no somos justos y dependemos de la bondad y de la compasión para vivir, entonces requerimos una nueva creación, ex nihilo, porque no hay base para nuestras vidas en la realidad del mundo. No hablamos aquí de la conservación o incluso el desarrollo natural de la existencia, sino de una nueva creación. Y esto significa el esfuerzo de la fuerza por parte del Eterno. La fuerza de Dios viene entonces a sostener lo que las leyes del cielo y la tierra son incapaces de sostener. La justicia se construye dentro del mundo y la bondad viene de afuera del mundo. La justicia, el juicio, ¿no?, está dentro y la bondad viene de afuera. Por lo tanto, podemos concluir que el uso de la fuerza en este sentido es siempre un acto de bondad esencialmente. Es un atributo de bondad. Este término que aparece en esta revelación de Moshe y de los atributos. La destrucción de Sedom no implica, desde la perspectiva de Dios, el ejercicio de la fuerza, porque el mundo mismo, tal como fue creado, destruye a Sodoma. La fuerza de Dios se ejerce. Esto significa que Él crea algo de la nada, Él hace algo completamente nuevo, lo cual es en esencia bondad. Como dice el Pasuk, Olam Gesed y Bané, es decir, el mundo con misericordia, con bondad, se construye. Es decir, el acto de creación es algo de bondad por excelencia. Vamos ahora a traducir el concepto a la intención de un devoto. Cuando invocamos el nombre de Él, de Dios, Él, en el contexto de los atributos, decimos que el mundo es deficiente, no puede existir según el sistema original de la creación. Requiere el ejercicio del poder desde el exterior, es decir, una creación adicional. El mundo, al menos mi pequeño mundo, no justifica su existencia y no garantiza su existencia continuada. Imaginemos que una persona compra un reloj nuevo que deja de funcionar al cabo de una hora, vuelve al relojero y se entera que el reloj no necesita ninguna reparación, sino que hay que conectarlo a una fuente de electricidad. No puede funcionar por sí solo, sin energía de una fuente externa. Esta es precisamente la situación de una persona que peca. No tiene base para seguir existiendo y por tanto necesita energía adicional de una fuente externa, es decir, de Dios. Esto no se debe a que el reloj, el ser humano, sea defectuoso, sino a que el ser humano, al pecar, ha arruinado su fuente de poder interna. Es decir, el pecado arruina la creación divina y en ese momento debemos dirigirnos al Creador, cuya creación naufragó sin culpa suya, y exigirles que nos proporcione lo que falta, que nos envíe
una corriente de energía que nos permita existir. Uno podría decir qué desfachatez por parte nuestra. En rigor, el relojero debería decirnos simplemente que nos arreglemos. Pero nosotros le decimos, el problema no se puede arreglar al menos no ahora. Y tú, el creador, debes asegurarte de que funcione de todos modos. Es posible hacer tal petición porque existe un pacto, porque esta es su voluntad. Si el versículo no hubiera sido escrito, habría sido imposible decir tal cosa. Como dice la Guemará, el Todopoderoso se envolvió como un Shaliach Tzibur, un enviado de la congregación que va a interceder, que va a pedir, y dijo: este es mi atributo. Yo continúo creando, yo soy la fuente de poder del mundo y no solo su creador inicial. Para concluir, me gustaría añadir un punto más sobre la relación entre fuerza y compasión. A menudo nosotros tendemos a asociar la compasión con la debilidad. Una persona que pasea por la calle y ve a un mendigo siente compasión de forma natural. La percepción común, que tiene sus raíces en la filosofía griega, pero que también encuentra su expresión en la cultura contemporánea, considera la compasión como una reacción emocional de la persona, más que como una respuesta voluntaria. El viandante no decide, la persona que va caminando no decide ayudar al pobre, se ve obligado, forzado contra su voluntad por la emoción que lo embarga. No tiene fuerzas para pasar a su lado sin ayudarle, aunque quisiera. La persona piensa que si fuera más fuerte, más decidida, pasaría junto al mendigo sin ayudarle, pero es débil e incapaz de hacerlo. Establecemos aquí una asociación entre suavidad y compasión, debilidad y compasión. La persona dura y fuerte no es compasiva. Si pudiéramos describir una persona que no muestra compasión con el término ikshat et libo, es decir, una persona que no encuentra compasión o no compasiva, es una persona que endurece su corazón. Nos podemos ir dando cuenta de que intelectualmente las personas no están, gracias a Dios, de acuerdo con esta percepción. Pero la sensación que la mayoría de nosotros sentimos en el corazón es que la compasión implica un grado de debilidad. La manifestación extrema de esta percepción se produce cuando uno prefiere a la persona cruel e indiferente que actúa como le parece sin entregarse a la compasión ni tener en cuenta sus sentimientos de misericordia y bondad. El atributo divino de Él nos enseña precisamente lo contrario. La fuerza se manifiesta a través del atributo de la bondad, de la compasión. Es cierto, en algunos casos, uno sabe que la bondad justifica ser estricto, pero cede porque no tiene fuerzas para negarse. Pero este no es el verdadero atributo de misericordia, ni el atributo al que apelamos cuando invocamos el nombre del Eterno y los demás atributos de misericordia. La compasión del Eterno es de fuerza. El juicio de Dios es simple, no requiere ningún esfuerzo proactivo de su parte, sino que Él permite que las cosas sigan su curso natural. Tener compasión significa saber que existe la justicia
pero actuar de otra manera. No por miedo o de debilidad, o porque uno no tiene la fuerza para seguir la estricta justicia, sino porque tiene la fuerza para actuar con bondad. Hashem siempre tiene la fuerza para ejecutar la justicia, pero en lugar de ello utiliza su fuerza para suspender y dominar la justicia, el juicio, para retener su ira. De los atributos de Dios podemos aprender una importante lección práctica sobre la bondad. Cuando una persona realiza un acto de bondad, debe sentir que frena el juicio, que frena la justicia y la somete a otro ideal. A otro ideal. La justicia es la verdad. Es decir, el din, el juicio, las cosas como son. Esa es la verdad. Pero la bondad también es verdad, una verdad diferente, y optamos por suspender la primera en favor de la segunda. Solo así podemos hablar de actuar con bondad, y solo así, y esto es sumamente importante, es cuando el valor de los actos de bondad, el acto de bondad cumple el requisito de Bealachta Bidrajav, es decir, seguir los caminos de Dios. Así como Hashem es bondadoso, dicen nuestros sabios, sé tú bondadoso. Y uno de los pilares que sostienen el mundo es la bondad. No se parece a la bondad divina, la que realizamos nosotros, sino surge de una decisión clara y consciente, sino implica abrazar un ideal e identificarse con el otro. Este es el significado del pasuk. Los cachorros rugen en busca de presa y para pedir su alimento de él. Esta analogía sirve para subrayar la necesidad de la bondad de Dios cuando la fuerza natural del mundo no basta. Los cachorros de león son fuertes, los reyes del mundo animal, pero parece que su poder no siempre basta para conseguir su presa. Por eso piden recibirlo de Dios. De fuera del reino natural y del poder latente en él, desde la perspectiva del atributo de justicia, el león se siente naturalmente atraído por la presa, es decir, el cordero o lo débil. Pero en algunos casos la naturaleza no es suficiente y la fuerza y el rugido de los leones no consiguen asegurar el alimento, hasta que invocan la fuerza divina. Y este es el atributo de la fuerza necesaria para suspender el sistema de justicia en el mundo y conceder bondad. El primer atributo que no tratamos en esta ocasión tiene que ver con el nombre. Con el nombre. Dice así, Hashem Hashem. Tiene que ver con esto. Y este atributo tiene que ver con el concepto de que el mundo se construye con bondad. El primero. Y el segundo nombre, Hashem, Hashem, es el de el mundo del pecado se construye a través de la bondad. El tercero que estamos compartiendo hoy día significa la suspensión de la justicia estricta y la fuerza que da Él para sostener el mal. Que el Eterno nos ayude. Berajot para todos.